Muchas gracias, doctor, por la presentación. También agradezco al comité organizador por la invitación para la participación en este evento. El día de hoy vamos a hablar acerca de la caracterización de las lesiones ováricas y anexiales por ultrasonido a través del sistema ORATS. Los objetivos generales de esta sesión es estandarizar un léxico adecuado para la caracterización de las lesiones ováricas y anexiales por ultrasonido como método principal o método de elección para estas lesiones. Identificar los hallazgos fisiológicos y lesiones benignas del ovario y anexos, reconocer los patrones morfológicos sugestivos de malignidad de las lesiones ováricas y establecer la importancia de la adecuada exploración ultrasonográfica ante una lesión anexial. Bien, las lesiones anexiales son muy comunes durante la práctica radiológica diaria. Se puede diagnosticar una lesión anexial en mujeres asintomáticas o bien con sintomatología franca de una tumoración anexial. El 10% de estas tumoraciones llegan a ser malignas. Si bien el cáncer de ovario no se ha establecido de forma tan frecuente, ocupa a nivel mundial el 7º lugar de frecuencia. En México ocupa el 3er lugar de cáncer ginecológico. Alrededor del 75% del diagnóstico del cáncer de ovárico se realiza en los estadios 3 o 4, son estadios ya avanzados de la enfermedad. Es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, solamente después del cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. El objetivo como tal de la ecografía para la evaluación de las lesiones anexiales es establecer principalmente un diagnóstico lo más preciso posible, es decir, diferenciar entre una lesión benigna a una lesión maligna. ¿Con qué fin? Con el fin de orientar el manejo por el impacto asistencial que esto va a tener. ¿Qué quiere decir? Si nosotros damos un diagnóstico erróneo de una lesión ovárica o de una lesión anexial, la paciente va a estar sometida a tratamientos inadecuados por un equipo quirúrgico inadecuado y con complicaciones, sometida a complicaciones quirúrgicas indebidas. Y pues bueno, esto también tiene mucho impacto asistencial en los costos. El objetivo o la conclusión que nosotros podemos llegar durante la realización de una exploración ecográfica de las lesiones ováricas son básicamente 3 conclusiones. Si la lesión se trata de una lesión de bajo riesgo, si es una lesión de riesgo intermedio o una lesión de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Nosotros por ultrasonido vamos a tratar de establecer estas conclusiones con el fin de saber o de orientar al clínico o al médico referente si la lesión requiere pruebas complementarias, si requiere algún equipo quirúrgico especial como en el caso de las lesiones de riesgo intermedio o de riesgo alto, en el cual se opta porque la paciente sea manejada por un equipo gineco-oncológico y siempre con un estudio transoperatorio disponible. Y esto no es al azar, esto ya se ha venido estudiando durante a lo largo del tiempo, en el cual, como podemos observar en esta gráfica, el hecho de que una paciente con cáncer de ovario sea manejada, sea referida y sea operada por un equipo quirúrgico oncoginecológico incrementa notablemente la sobrevida de la paciente. Lo contrario, si nosotros erramos en el diagnóstico de esa lesión ovárica, la paciente no es referida de forma adecuada a un centro de referencia oncoginecológico y la paciente no es manejada por un equipo quirúrgico especializado, la sobrevida de la paciente merma considerablemente. Bien, ¿qué nos enfrentamos en la práctica diaria de radiológica? Son innumerables las solicitudes de ultrasonidos ginecológicos, tanto pélvicos como endovaginales. Muchos de esos ultrasonidos o de las solicitudes de esos ultrasonidos no tienen realmente un fundamento clínico. En muchas ocasiones, como ya sabemos, ni siquiera mandan o ni siquiera nos refieren un entorno clínico de la paciente. Si tenemos suerte, pueden referir alguna sintomatología bien ovárica o de alguna otra índole ginecológica, y solamente el 10% de las solicitudes de ultrasonido ginecológico ya se tiene la sospecha de una tumoración ovárica. Pues bien, esta tumoración ya se trata de una tumoración palpable, por lo tanto se puede sospechar de que es una lesión ya con un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros realizamos el ultrasonido y ¿a qué nos enfrentamos? Muchas de las ocasiones el reporte radiológico del ultrasonido de las lesiones anexiales ha caído a lo largo del tiempo en dos conclusiones muy básicas, muy vagas.
un quiste simple o un quiste complejo. Un quiste simple, conocido como aquella lesión quística anecoica homogénea, que no tiene nada o que no tiene ningún componente en el interior de la lesión. Y aquel quiste complejo, referido como aquella lesión heterogénea. Pues bien, ninguna de estas dos conclusiones, un quiste complejo o un quiste heterogéneo, no nos puede o le da al clínico las herramientas necesarias para determinar si esa lesión requiere un manejo expectante, si se va a realizar algún acto quirúrgico, y si lo va a realizar, ¿quién lo va a realizar? ¿Un ginecólogo general o un gineconcólogo? Entonces, bueno, al tener nosotros estas conclusiones de quiste complejo, un quiste heterogéneo, no damos suficientes herramientas para el diagnóstico adecuado de esa paciente y para el manejo. Entonces podemos ver en estas tres imágenes de ultrasonido, las tres lesiones son lesiones ováricas, las tres lesiones son de naturaleza quística, las tres lesiones tienen componente heterogéneo, tienen múltiples, la primera imagen tiene múltiples septos ecogénicos en su interior, la segunda imagen con un hipoecoica, con un patrón reticular fino hiperecoico, y la tercera imagen con un nódulo hiperecoico que produce sombra acústica posterior y este patrón característico de la malla dermoide. La primera lesión se trata de un cistoadenoma, la segunda lesión se trata de un quiste hemorrágico y la tercera lesión de un quiste dermoide. Pues bien, las tres lesiones son de características benignas, pero nosotros al dejar estas lesiones como un quiste complejo o un quiste heterogéneo no decimos más allá de que es una lesión pues heterogénea. ¿Qué tan heterogénea puede ser esta lesión para requerir un manejo quirúrgico? Y además, no conforme con esas conclusiones que en ocasiones se suelen dejar, le agregamos la famosa frase: no se excluye malignidad. Y algo que también parece como una punta en el hígado es correlacionar con clínica. Pues bueno, tal pareciera que con estas conclusiones pues nos avientan la pelotita, la bateamos y pues córrele a ver a quién le toca esa paciente. Entonces las herramientas que le damos al clínico o al médico referente de esta paciente pues son muy pocas, además de la ansiedad que se le produce a la paciente por diagnosticarla con una lesión quística. A lo largo del tiempo se han establecido múltiples herramientas para lograr unificar los distintos criterios morfológicos para determinar si una lesión es benigna o maligna, o si tiene alto o bajo riesgo de malignidad. Como podemos observar en esta imagen, va desde el sistema IOTA, el IOTA-ADMEX, que agrega ya un entorno clínico de la paciente, el método IRADS, y lo más actual con lo que contamos es el método ORADS. Pues bien, los métodos IRADS y el IOTA establecen características morfológicas de las lesiones ováricas y únicamente nos logran dar si la lesión es de bajo o de alto riesgo de malignidad. A diferencia del sistema actual del ORADS que vamos a hablar, este ya además de darnos un riesgo de malignidad, ya nos da también opciones de manejo. Pues bien, hablando acerca del ORADS, como todos sabemos, es un sistema de informes y datos que lo publica el Colegio Americano de Radiología en convenio o en conjunto con el grupo IOTA. Establece un léxico para los informes y datos con el fin de evaluar las distintas categorías en las cuales se van a manejar las lesiones y emitir recomendaciones de manejo, con el fin de facilitar la comunicación entre radiólogos y médicos referentes. Los objetivos generales del sistema ORADS es optimizar los resultados del cáncer de ovario, disminuir procedimientos quirúrgicos innecesarios en pacientes con bajo riesgo de malignidad, disminuir la morbilidad quirúrgica y algo muy importante que en muchas ocasiones no tenemos en mente cuando hacemos este tipo de conclusiones vagas de las lesiones ováricas es mantener la competencia hormonal de pacientes con bajo riesgo de malignidad. Ok, algo que hay que tener muy en claro para hacer el manejo o el uso de este sistema ORADS para las lesiones ováricas es que para el manejo, sobre todo en aquellas lesiones ORADS 2, lo divide en dos conjuntos de pacientes o en dos grupos de pacientes, las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Este sistema está establecido para pacientes sin factores de riesgo directos para cáncer de ovario, sin historia familiar o mutación genética del gen BRCA. Lo ideal es realizarlo con un ultrasonido endovaginal, pero no excluye o no contraindica la utilización del uso de este sistema a través de un ultrasonido pélvico. Algo que van a notar durante la presentación es que se habla de la realización del ultrasonido por un especialista en lesiones o en evaluación de lesiones anexiales. Si bien actualmente el ORADS aún no
no contraindica o no establece alguna regla o alguna norma para que un especialista sea exclusivo de la evaluación de las lesiones anexiales. Refieren que cualquier médico o radiólogo con práctica enfocada en la evaluación de las lesiones anexiales puede considerarse un especialista en este método. El ORRATS está limitado a las lesiones ováricas en las trompas de falopio, los quistes parováricos y quistes de inclusión peritoneal. Siempre hay que tomar en cuenta que el diámetro mayor de la lesión va a ser el que sea independiente del plano en el que se esté explorando. Se deben de caracterizar separadamente las lesiones múltiples o bilaterales y el manejo va a estar basado en la lesión con mayor puntuación. El manejo es en pacientes o la sugerencia del manejo se da en pacientes con riesgo promedio sin síntomas agudos. Si la paciente presenta síntomas agudos actuales durante la exploración de la lesión ovárica, el manejo es de acuerdo al cuadro clínico. Ok, vamos a empezar con las distintas categorías. El ORRAT se divide en 6 categorías, del 0 al 5. El ORRAT 0, que es una evaluación incompleta, esto es por factores técnicos básicamente, en donde hay abundante gas intestinal, no puede ser valorada de forma adecuada esa lesión y las lesiones son tan grandes que primero no se alcanza a determinar o a corroborar que realmente esa lesión dependa del ovario. Y el manejo de estas lesiones o de esta categoría es, uno, repetir el ultrasonido por un médico especializado en lesiones anexiales, realizar un ultrasonido endovaginal en caso de que el primer ultrasonido haya sido un ultrasonido pélvico y utilizar la resonancia magnética como método de estudio alternativo. Hay que tener mucho cuidado con esta categoría, la cual no se debe usar para lesiones que se visualizan por completo, pero las cuales el radiólogo no tiene o no está seguro o no es certera su diagnóstico. El ORRATS 1 habla de lesiones de hallazgos fisiológicos o un ovario normal. Tiene 0% de malignidad, por lo tanto no requiere seguimiento de estos hallazgos. Hay que tener cuidado, únicamente es aplicable para pacientes premenopáusicas. Los dos hallazgos de esta categoría es un folículo, que es aquella imagen ovoidea de bordes regulares bien definidos, anecoica, con bordes internos regulares, que a la aplicación Doppler color no presenta flujo vascular interno y debe de medir siempre menor a 3 centímetros. El cuerpo lúteo, aquella imagen menor a 3 centímetros, característicos sus márgenes crenados iso o hipoicoicos al resto del parénquima ovárico. A la aplicación Doppler color puede presentar abundante flujo vascular periférico. El ORRATS 2 es una lesión casi seguramente benigna, representa menos del 1% de malignidad y es la categoría que más variantes o que más lesiones se consideran dentro de esta categoría. Vamos a empezar con el quiste hemorrágico, con su patrón característico, ya sea reticular o de coágulo retráctil. El patrón reticular con una lesión de naturaleza quística de múltiples imágenes hiperecoicas, lineales internas, que le dan este patrón morfológico reticular. Deben de medir menos de 10 centímetros, y el coágulo retráctil con sus característicos bordes cóncavos y puntiagudos. A la aplicación Doppler color presentan un score de color 1, lo cual refiere que no tiene flujo vascular intralesional. El manejo de estas pacientes premenopáusicas menores de 5 centímetros no requieren seguimiento. Cuando son mayores de 5 centímetros pero menores de 10 centímetros requieren un seguimiento en 8 a 10 semanas. La persistencia del tamaño o cambio en la morfología de esta lesión después del seguimiento, hay que realizar una resonancia magnética y el tratamiento quirúrgico es optado por un ginecólogo general. En pacientes posmenopáusicas de cualquier tamaño de la lesión, se sugiere la resonancia magnética y el manejo por parte del ginecólogo. El quiste dermoide, con distintos patrones característicos, como ya sabemos, que pueden ser
como sabemos, es una lesión de naturaleza quística, puede tener niveles líquido-líquido. Podemos identificar múltiples imágenes hiperecoicas lineales que hacen relación al signo de la malla dermoide. Y el nódulo hiperecoico de bordes regulares bien definidos adyacente a la pared, el cual no es móvil, que produce sombra acústica posterior, característico también de un quiste dermoide. En pacientes premenopáusicas se les da un seguimiento opcional en 8 a 12 semanas, siempre y cuando la confianza del diagnóstico sea certera. Si no se extirpa quirúrgicamente, se le puede dar un seguimiento anual y se puede solicitar una resonancia magnética cuando hay cambios en la morfología, aumento de tamaño o presencia de vascularidad interna. En pacientes posmenopáusicas con estas lesiones, lo ideal es que se repita el ultrasonido por un médico especialista en este tipo de lesiones anexiales, el manejo de preferencia con un médico, con un ginecólogo o de forma quirúrgica con un ginecólogo general, y se puede solicitar la resonancia magnética como método optativo de estudio. Si no se extirpa quirúrgicamente, el seguimiento puede ser anual. El endometrioma, con un patrón característico en vidrio despulido producido por múltiples ecos difusos de bajo nivel, a la aplicación Doppler color no va a tener flujo vascular intralesional, y también pueden ser características estas imágenes hiperecoicas que se encuentran adyacentes a la pared en relación a coágulos. En las pacientes premenopáusicas se les da un seguimiento opcional de 8 a 12 semanas, dependiendo de la confianza del diagnóstico. Si no se extirpa quirúrgicamente, se les da un seguimiento anual. Se sugiere la resonancia magnética cuando hay cambios en la morfología, aumento de tamaño o presencia de flujo vascular intralesional. En aquellas pacientes posmenopáusicas se refiere o se recomienda un manejo ginecológico, y si no se extirpa quirúrgicamente, el seguimiento puede ser anual. La resonancia magnética únicamente en cambios de la morfología, aumento del tamaño o presencia de flujo vascular intralesional. El quiste paraovárico, y también aquí se incluye el quiste paratubario, es aquella lesión quística completamente independiente del ovario. Podemos identificar una lesión ovoidea de bordes regulares, bien definidos, de contenido anecoico homogéneo, que produce reforzamiento acústico posterior. A la aplicación Doppler color no presenta flujo vascular intralesional. Durante las maniobras de movilización o lateralización, este quiste se moviliza y se comprime de forma independiente al mismo ovario. En pacientes premenopáusicas, si no es un quiste simple, se maneja con los criterios ováricos que vamos a ir viendo más adelante, y en pacientes posmenopáusicas se sugiere un estudio de seguimiento único opcional al año. El hidrosalpinx lo vamos a identificar como aquellas distensión de la trompa de falopio. En el plano sagital vamos a encontrar una estructura tubular de contenido anecoico con múltiples septos hiperecogénicos incompletos. Esta es la característica de un hidrosalpinx, son septos ecogénicos incompletos en el plano sagital o longitudinal, y en el plano transverso vamos a identificar el signo de la rueda dentada. Bien, habitualmente se acompañan de otros padecimientos ováricos. En pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas, el tratamiento es por el ginecólogo general. Bien, pasamos a los RATS3, que es una lesión de bajo riesgo de malignidad, más del 1%, pero menos del 10% de malignidad. Aquí se incluye un quiste simple, un quiste dermoide, un endometrioma y un quiste hemorrágico que sea mayor a 10 centímetros. Otra de las lesiones que se incluyen en esta categoría es un quiste unilocular, conocido como aquel quiste de contenido anecoico de cualquier tamaño, pero con bordes internos irregulares menor a 3 milímetros. Si esta irregularidad de la pared interna es mayor a 3 milímetros, ya no se considera, o más bien ya se consideraría una proyección papilar. Entonces, quiste unilocular de cualquier tamaño y con irregularidad de la pared menor a 3 milímetros o RATS3. El quiste otra de las lesiones del RATS3 es un quiste multilocular, conocida como o referida como aquella lesión quística con más de un compartimiento originado por un septo completo, y son de paredes internas regulares con un score de color del 1 al 3, que quiere decir un flujo vascular ausente, leve o mínimo y moderado. Estas lesiones deben de ser menores a 10 centímetros.
La lesión sólida o de apariencia sólida debe tener un componente sólido mayor al 80% de la lesión. Sus bordes internos deben de ser regulares. Puede ser de cualquier tamaño siempre y cuando tenga un score de color 1, que quiere decir sin flujo vascular intralesional, como podemos ver aquí en esta imagen de ultrasonido. El manejo de las lesiones ORAS-3, primero se puede optar por repetir el ultrasonido, se puede recomendar la resonancia magnética y el manejo quirúrgico lo puede dar un ginecólogo general. Las lesiones ORAS-4, que tienen un riesgo intermedio de malignidad, más del 10% pero menos del 50% de malignidad, son quistes uniloculares con componente sólido. Pueden ser de cualquier tamaño y este componente sólido hace referencia a 1 a 3 proyecciones papilares, conocidas como aquellas irregularidades de la pared interna que midan más de 3 milímetros. Pueden tener un score de color 1 a 4 desde ausente hasta intenso. El manejo de las lesiones ORAS-4 es: 1. Se sugiere repetir el ultrasonido por un especialista en lesiones anexiales. Se sugiere la resonancia magnética. El manejo puede ser dado por un ginecólogo general, pero siempre teniendo disponible un oncogine. Y siempre también teniendo disponible durante el acto quirúrgico un estudio transoperatorio. Otra de las lesiones ORAS-4 es un quiste multilocular con componente sólido, puede ser de cualquier tamaño, proyecciones papilares siempre mayores a 3 milímetros y los componentes sólidos pueden llegar a ser de bordes lobulados. El score de color de esta lesión debe ser de 1 a 2, ausente y mínimo. El manejo es el mismo, se sugiere repetir el ultrasonido, se puede sugerir una resonancia magnética en caso de contarla, y si no, en el acto quirúrgico contar con un gineconcólogo. Pasamos al ORAS-5, son lesiones con alto riesgo de malignidad, con un porcentaje de malignidad mayor al 50%. Aquí se incluye un quiste multilocular de cualquier tamaño con componente sólido. El componente sólido tiene bordes irregulares con un score de color de 3 a 4. Aquí el manejo de esta categoría del ORAS-5, se puede solicitar la valoración del repetir el ultrasonido por el especialista en lesiones anexiales, dependiendo de la certeza o de la caracterización que haya tenido en el ultrasonido de primer nivel. Se puede sugerir la resonancia magnética en caso de contarla, y el manejo exclusivo de estos pacientes con ORAS-5 es por un oncogine. La siguiente lesión es una lesión sólida de bordes regulares de cualquier tamaño, que llega a tener un score de color 4, el flujo vascular interno es abundante, o bien una lesión irregular de cualquier tamaño con un score de color 1 a 4. Sus bordes, vean cómo son completamente irregulares, a pesar de que no tenga flujo vascular intralesional. El hecho de que tenga esta irregularidad en sus márgenes internos ya habla de alta sospecha de malignidad. El tratamiento de estas pacientes siempre con un oncogine. Ok, vamos a ver unos casos que son los que hemos visto en nuestra sede. Ok, el primer caso son dos pacientes distintas, pero con unas características por imagen de aspecto similar. Ambas son pacientes premenopáusicas, asintomáticas, sin comorbilidades, sin factores de riesgo, las cuales se les realiza el ultrasonido por otro motivo fuera de la sospecha de una lesión ovárica. En la primera lámina, en la primera imagen, identificamos en el ovario derecho una imagen en el parénquima ovárico de morfología ovoidea, de márgenes crenados, isoecoicos o hipoecoicos al resto del tejido ovárico. El contenido de esta imagen es predominantemente hipoecoico en relación a un cuerpo lúteo. En las siguientes imágenes, la otra paciente
En el mismo ovario derecho presenta las mismas características morfológicas de este patrón del cuerpo lúteo. Si bien no tiene abundante flujo vascular, sí presenta flujo vascular periférico. Entonces estos hallazgos en el ovario lo categorizamos como un ORATS1, son hallazgos fisiológicos, por lo tanto no requieren seguimiento. El siguiente caso se trata de una paciente premenopáusica sin comorbilidades, no tiene factores de riesgo, cuenta con un ultrasonido fuera de la unidad que reporta un quiste heterogéneo del ovario izquierdo. Nosotros durante la exploración identificamos en el ovario derecho un folículo. En el ovario izquierdo identificamos una lesión quística de morfología ovoidea, bordes internos regulares, contenido hipoecoico que produce reforzamiento acústico posterior, que produce y que genera o que condiciona este signo característico de vidrio despulido. A la aplicación Doppler color no presenta flujo vascular intralesional, se categoriza como un ORATS2 y se trata de un endometrioma. Se realiza un seguimiento de esta paciente. Bueno, se le realiza un seguimiento a esta paciente. Ahí tenemos las imágenes. El seguimiento se realiza en 2 semanas, donde podemos identificar en el mismo ovario izquierdo la disminución de esta lesión y lo que ya decíamos, lo que ya mencionábamos, las características imágenes hiperecoicas dependientes de la pared en relación a pequeños coágulos. Es una lesión benigna, por lo tanto se le da un seguimiento. El siguiente caso de una paciente premenopáusica, son 2 pacientes distintas otra vez, pero ambas lesiones tienen características ecográficas similares. Son pacientes premenopáusicas sin comorbilidades, sin factores de riesgo, cuentan con ultrasonido fuera de la unidad que reportan un quiste complejo de ovario. Otra vez, vamos a esa conclusión de reporte de quiste complejo. Ambas lesiones son lesiones ováricas, ambas lesiones son quísticas. Las 2 lesiones presentan niveles líquido-líquido, presentan reforzamiento acústico posterior, tienen múltiples imágenes hiperecoicas lineales en relación a este patrón de malla dermoide. Ambas tienen un nódulo de alta ecogenicidad o hiperecoico que produce sombra acústica posterior, también muy característico de un quiste dermoide, por lo tanto se categoriza como un ORATS2. El siguiente caso se trata de una paciente premenopáusica, tiene 16 años, no tiene comorbilidades, no tiene factores de riesgo, tiene un ultrasonido fuera de la unidad que reporta una tumoración del piso vesical. Nosotros realizamos el ultrasonido y identificamos que la lesión no se localiza dentro o no depende de la vejiga. Encontramos una lesión dependiente del anexo izquierdo. Es una lesión de naturaleza quística por el reforzamiento acústico posterior que produce. Tiene niveles líquido-líquido que se corroboran durante las maniobras de lateralización. Y en sus bordes internos identificamos múltiples imágenes hiperecoicas o de alta ecogenicidad. Si bien no producen sombra acústica posterior, la más pequeña en la aplicación Doppler color presenta flujo vascular interno. Esta lesión se categorizó como un ORATS3. La lesión mide más de 10 centímetros. Se sometió a la paciente a un acto quirúrgico y el reporte histopatológico fue de un teratoma quístico maduro. Ok, el siguiente caso es una paciente posmenopáusica, no tiene factores de riesgo directos para cáncer de ovario, tiene un ultrasonido fuera de la unidad con reporte de una tumoración ovárica izquierda. Nosotros identificamos en el ovario izquierdo una lesión de aspecto sólido, de componente sólido, predominantemente hipoecoico, de bordes regulares bien definidos, que mide menos de 10 centímetros, esta lesión mide 4 centímetros. A la aplicación Doppler color no presenta flujo vascular intralesional.
Esta lesión la categorizamos como un ORATS 3. La paciente fue sometida a un procedimiento quirúrgico y el diagnóstico histopatológico fue un fibrolioma de ovario. El siguiente caso, una paciente posmenopáusica, no tiene factores de riesgo directos para cáncer de ovario, cuenta con un ultrasonido fuera de la unidad que reporta un quiste complejo de ovario derecho. Nosotros realizamos el ultrasonido, identificamos una lesión de más de 10 centímetros, una lesión de componente quístico por el reforzamiento acústico posterior. Si bien no es completamente anecoico, tiene una ecogenicidad media en su interior, tiene al menos un septo ecogénico completo. A la aplicación del Doppler color no presenta flujo vascular intralesional, por lo que se categoriza como un ORATS 3. Fue sometida a un acto quirúrgico y, se categoriza como ORATS 4 por ser mayor a 10 centímetros. El diagnóstico histopatológico se trató de un cistoadenoma seroso de ovario. El siguiente caso se trata de una paciente posmenopáusica con un tumor abdominal palpable de más de un año de evolución. Refiere que en el 2019 le realizaron un ultrasonido fuera de la unidad donde le reportaban un quiste complejo de ovario izquierdo. La paciente no tiene factores de riesgo directos para cáncer de ovario. Durante la exploración identificamos, es una tumoración realmente palpable, es una paciente con una tumoración abdominal notable desde la exploración, desde que la paciente llega a la sala del ultrasonido. En los distintos cuadrantes donde nosotros colocamos el transductor se puede identificar una lesión de gran tamaño de naturaleza quística con múltiples ecos internos en su interior. Presenta también ciertas irregularidades en los bordes de la lesión, en los bordes internos. Estas irregulares miden menos de 3 milímetros, por lo tanto, nos vamos orientando a la categorización. Nos llamó la atención esta imagen hiperecoica que se encuentra dentro de la lesión y que aparentemente producía sombra acústica posterior. A la aplicación Doppler color es una lesión que no presenta flujo vascular intralesional. Hacemos una exploración extensa o amplia del abdomen. Identificamos ya el riñón izquierdo con datos de uropatía obstructiva secundaria a esta lesión. Esta lesión se categorizó como un ORATS 4 con un riesgo intermedio. Se somete a la paciente a un acto quirúrgico y vean ustedes, es una tumoración que pesa 1,80 kg. El eje largo de la lesión es de 28 centímetros. El reporte definitivo de este estudio o de esta lesión es un cistoadenoma mucinoso gigante asociado a un teratoma quístico maduro, que por eso veíamos esta imagen, este nódulo hiperecoico dependiente de la lesión. El siguiente caso, una paciente premenopáusica sin comorbilidades que refiere a una tumoración pélvica palpable. Tiene una elevación del marcador tumoral CA125. Tiene un ultrasonido fuera de la unidad con un reporte de quiste complejo de la cavidad pélvica. Ni siquiera mencionan o hace certeza a que se trate de una lesión anexial. Pues bueno, en el ovario derecho es un ovario morfológicamente normal. Identificamos hacia la región anexial una tumoración de aspecto o de naturaleza quística con irregulares en su pared, con proyecciones papilares y con un componente sólido de márgenes irregulares. Si bien este componente sólido no tiene esos márgenes irregulares, a la aplicación Doppler color no presenta flujo vascular intralesional. Dadas las características de esta lesión, se determinó como un ORATS 4 con un riesgo intermedio. Se somete a la paciente a un acto quirúrgico. Con el estudio transoperatorio refiere a un tumor seroso de bajo potencial maligno, es decir, un tumor borderline. Por lo tanto, vean la diferencia del acto quirúrgico a la que se somete a la paciente. Retiran útero, retiran el otro ovario. El ovario era... la lesión era dependiente... se corrobora del dependiente del ovario izquierdo, por lo tanto hacen también el retiro del ovario derecho, hacen retiro de crecimientos ganglionares, los cuales son negativos a malignidad, retiran epiplon y también hacen un lavado de líquido peritoneal, ambos negativos a malignidad. El reporte histopatológico final de esta lesión es un tumor seroso de bajo potencial maligno del ovario. El eje más largo medía 15 centímetros. La cápsula es íntegra, por lo tanto esta paciente se puede dejar a seguimiento.
El siguiente caso es una paciente posmenopáusica con aumento progresivo del perímetro abdominal. Refiere hace 2 años sangrado uterino anormal con realización de una histeroscopía donde documentaron un pólipo endometrial, el cual fue retirado y no había presentado ningún otro dato de sangrado uterino anormal. Durante esos seguimientos de la hiperplasia endometrial tiene un ultrasonido fuera de la unidad que reporta una tumoración pélvica compleja, no aseguran la dependencia ovárica de esta lesión. Nosotros realizamos el ultrasonido, encontramos hiperplasia endometrial y identificamos una lesión en la cavidad pélvica, una lesión de naturaleza quística con múltiples septos ecogénicos completos, con un importante componente sólido muy heterogéneo, con áreas hipoecoicas, pero también con zonas de mayor ecogenicidad en relación a probables calcificaciones, o lo cual habla de la cronicidad de esta misma lesión. La lesión produce reforzamiento acústico posterior, lo cual confirma la naturaleza quística de esta lesión. A la aplicación Doppler color presenta un score de color, se podría considerar 3, es moderado, realmente no es tan intenso el componente, el flujo vascular que presenta el componente sólido. Esta lesión se categorizó como un ORAT5, es una lesión de alto riesgo de malignidad. Se somete a la paciente a un acto quirúrgico onco por el servicio de oncoginecología. Los hallazgos fueron una cavidad abdominal y pélvica sin implantes, cúpulas diafragmáticas, hígado y vasos sin implantes tumorales, sin presencia de líquido de ascitis, un útero de 10 por 12 centímetros, tumor dependiente del ovario derecho de aproximadamente 17 por 15 centímetros, bilobulado con cápsula íntegra, el ovario izquierdo de aspecto normal. El estudio transoperatorio es identificado como un tumor abdominopélvico, realmente no especifican el lado anatómico durante la etiqueta de esta lesión y lo mencionan como un tumor epitelial maligno con cápsula íntegra. El reporte histopatológico final de esta tumoración fue un carcinoma de ovario con patrón histológico endometroide bien diferenciado de la OMS, con escasa necrosis y hemorragia de la cápsula íntegra. Vamos con el siguiente caso. Es una paciente premenopáusica de 36 años de edad. Refiere aumento del perímetro abdominal de forma progresiva, sin embargo fue en muy corto periodo de tiempo. Refiere ella 3 meses de evolución de que notó el aumento del perímetro abdominal. Refiere además pérdida de peso no cuantificable sin que se haya sometido a un tratamiento específico. Refiere al menos 3 internamientos en los últimos 3 meses por ascitis. Ninguno de estos internamientos le fue sometido el líquido de ascitis drenado a un estudio histopatológico. Tiene un ultrasonido fuera de la unidad al inicio de la sintomatología, donde únicamente le reportan ascitis. Bien, nosotros identificamos durante la exploración un útero morfológicamente normal, identificamos líquido libre en fondo de saco anterior y posterior. Y en el anexo derecho, dependiente del mismo ovario derecho, identificamos una lesión sólida de bordes lobulados, parcialmente definidos. Es una lesión más del 80% sólida. Vean ustedes todavía el tejido ovárico residual. Y algo muy característico de esta lesión es la presencia de una zona hipoecoica en relación a una zona de necrosis. A la aplicación Doppler color y Doppler poder, esta lesión no era tan vascular. Tiene un score de color 3, que es moderado, a pesar del tamaño y de la ecogenicidad que presenta esta lesión. Al encontrarnos esta lesión, nosotros ampliamos la exploración del ultrasonido, tratamos de buscar el ovario izquierdo. Realmente el ovario izquierdo no identificamos alguna tumoración como tal, si bien sí hay presencia ya de líquido libre adyacente al ovario. Identificamos hacia la fosa ilíaca derecha adyacente a los vasos ilíacos izquierdos, identificamos ya un implante tumoral con flujo vascular intralesional. Nos vamos más arriba, identificamos la presencia de derrame pleural bilateral, ascitis en todos los compartimentos o en todos los recesos peritoneales. Identificamos también datos de uropatía obstructiva en el riñón derecho. Y algo que llamó mucho la atención es que por debajo del diafragma adyacente al lóbulo hepático derecho, en la topografía de la glándula adrenal derecha, vean ustedes esta imagen de morfología ovoidea de bordes parcialmente definidos, hipoecoica pero heterogénea, que como dato sugestivo ya de infiltración puede ser a la glándula adrenal o como un implante tumoral subdiafragmático.
También identificamos en el riñón izquierdo, adyacente a la región iliar izquierda, observamos una imagen o múltiples imágenes hipoecoicas de bordes irregulares mal definidos que nos hacen sospechar de lesiones de ganglios retroperitoneales. Vean el efecto de volumen que produce sobre el mismo riñón izquierdo. Entonces, bueno, la categoría de esta lesión es un ORAT5, es una lesión altamente sugestiva de malignidad, más del 50% de riesgo de malignidad de esta lesión. Ok, lamentablemente esta paciente estaba siendo manejada de forma externa, no había sido hospitalizada para el acto quirúrgico porque estaban todavía en el proceso de protocolo quirúrgico. En la desesperación de los familiares y de la propia paciente por el deterioro clínico notable que había tenido, decidieron someterla a un procedimiento quirúrgico de forma particular, y vean ustedes lo que encontraron. Pues bueno, los marcadores tumorales todos elevados, la citología peritoneal, que en alguna ocasión por ahí encontraron desde julio del 2021, ya era positiva para células epiteliales malignas, y en el proceso quirúrgico 2.500 de líquido de ascitis, refieren el tumor dependiente del ovario derecho. También el ovario izquierdo lo refieren con una tumoración. Tiene implantes tumorales más de 2 centímetros en la raíz del mesenterio. Peritoneo pélvico también con implantes menos de 1 centímetro. En cúpulas diafragmáticas lo refieren también como implantes en el epiplon o mental cake. Y tiene implantes de más de 2 centímetros en el colon sigmoides. Es un índice de carcinomatosis, lo refieren de 17, una enfermedad irresecable, y realizan una salpingoforectomía bilateral y biopsias de mesenterio. Pues bueno, esta paciente se deteriora súbitamente y de forma muy agresiva en ese hospital de forma particular donde la operaron, y la refieren otra vez a nuestro hospital. La paciente ya con datos de insuficiencia renal, datos de daño renal agudo, muy deteriorada clínicamente, se le realiza una tomografía en el hospital de especialidades de este centro médico. Es una tomografía transversal donde podemos ver en fase simple, donde podemos identificar, pues bueno, múltiples crecimientos ganglionares, implantes tumorales adyacentes al hilo hepático, el aumento de tamaño considerable de la glándula adrenal derecha, así como la densidad heterogénea de la cual depende de esta glándula. La glándula adrenal izquierda también ya con aumento de su tamaño. Vean ustedes la cantidad de crecimientos ganglionares mesentéricos altamente sospechosos de malignidad. La glándula adrenal otra vez, tanto la derecha como la izquierda, aumentadas de tamaño muy heterogéneas. Evidente pues su derrame pleural bilateral, que ya lo habíamos visto desde el ultrasonido, y lo que veíamos como las lesiones adyacentes o retroperitoneales, pues bueno, es un conglomerado ganglionar retroperitoneal que en la ventana para hueso ya está produciendo afección a nivel de L1 o L2. Vean la afección ósea que ya produce a este nivel estas lesiones. Crecimientos ganglionares paraórticos, paracavales, interaortocavales. Y algo que también llamó la atención en esta tomografía es que a nivel de la cicatriz umbilical, esta paciente presenta un nódulo heterogéneo hiperdenso. Este nódulo, cuando se identifica en este tipo de pacientes con este entorno clínico de una tumoración abdominal, una tumoración ovárica, disminuye considerablemente el porcentaje de supervivencia de esta lesión. Pues bien, esta paciente falleció en un lapso de 3 meses de que inició con la sintomatología, o de que al menos la tumoración era palpable, y es ahí pues la importancia de categorizar de forma adecuada, de caracterizar de forma adecuada una lesión ovárica. Ok, vamos con el otro caso. Es una paciente premenopáusica de 49 años con una tumoración pélvica palpable de 1 año de evolución. Refiere que no había sido valorada de forma subsecuente por esta cuestión de la pandemia. Tiene un ultrasonido fuera de la unidad que reporta un quiste complejo de ovario derecho. Bien, nosotros identificamos hacia el anexo derecho una lesión de contenido quístico de naturaleza quística con múltiples septos en su interior. Los septos presentan flujo vascular al Doppler color. Presenta también un componente sólido adyacente al ovario. Y vean ustedes el aporte nutricio que tiene de los vasos ilíacos esta lesión. Nos vamos hacia el anexo izquierdo.
En el anexo izquierdo, dependiente del ovario izquierdo, también identificamos una lesión con básicamente las mismas características que la lesión del ovario izquierdo. Tiene un componente sólido, tiene septos ecogénicos completos. A la aplicación Doppler color presenta flujo vascular, pero es mínimo. Y algo que llama mucho la atención en el anexo izquierdo es que adyacente al ovario se identifican al menos 3 imágenes ovoideas muy hipoecoicas con flujo vascular en su interior en relación a crecimientos ganglionares periováricos. Se amplía la exploración, nos vamos hacia arriba y a nivel de la bifurcación de los vasos ilíacos ya encontramos un implante tumoral. Este implante mide alrededor de 5 o 6 centímetros con flujo vascular intralesional y periférico. La paciente aún sin datos de uropatía obstructiva y no tiene ascitis o líquido libre. Se categoriza como un ORAT 5 y el pronóstico de esta paciente, que actualmente se encuentra en protocolo todavía de manejo por el servicio de oncoginecología, el hecho de no encontrar a una ascitis, pues bueno, podría aumentar la supervivencia, pero realmente por ultrasonido ya se trata de una etapa clínica, un estadio por lo menos 3C. Entonces, estos dos casos son de gran relevancia, el motivo por el cual como radiólogos debemos de saber caracterizar de forma adecuada una lesión ovárica y no quedarnos nada más con caracterizar esa lesión. Es importante que si identificamos una lesión que morfológicamente tiene características muy sugestivas de malignidad, ir a explorar también el resto del abdomen. Si bien este artículo publicado en el 2021 es el primer estudio prospectivo, el cual documenta que en manos experimentadas el ultrasonido puede ser una alternativa a la resonancia magnética de difusión de cuerpo completo y a la tomografía para la estadificación de cáncer de ovario, incluida pues bueno los criterios para la resección. Entonces, siempre que identifiquen una lesión ovárica con alta sospecha de malignidad, no es nada más tomar las fotografías y que quede bonito las imágenes o que caractericemos bien esa tumoración. Hay que ir a buscar más allá datos que pues hablen del estadio clínico de la enfermedad. Las conclusiones de esta sesión es esencial la adecuada caracterización de las lesiones ováricas para fundamentar un diagnóstico imagenológico. En las lesiones ORAT 4 y ORAT 5 se sugiere ampliar la exploración ecográfica para tratar de establecer una estadificación clínica mínima. El sistema ORATS ofrece un medio para proporcionar interpretaciones coherentes y reducir la ambigüedad de los informes de ultrasonido al asignar el riesgo de malignidad. Maximiza la sensibilidad para no pasar por alto un cáncer de ovario, que realmente pues es baja la prevalencia, pero es una enfermedad, como ya lo vimos, potencialmente letal. Las recomendaciones siempre deben de funcionar como orientación más que como requisitos para el manejo de estas pacientes con lesiones ováricas o anexiales, y pues la gestión de los casos individuales puede modificarse a criterio del médico tratante o del médico especialista independientemente de las recomendaciones del ORATS. Muchas gracias por su atención.